Hola, Sí, profesor, ya puede comenzar. listo, muchas gracias, doctor Pedro. Bueno, como pueden observar, mi nombre es José Gregorio Solórzano Movilla. Primero que todo, deseo agradecer la oportunidad de estar aquí en este espacio, compartiendo con todos esta experiencia, en la cual pues intento acercar un poco al análisis de algunos conceptos que tienen que ver con el cálculo, aprovechando que soy docente del cálculo en el programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico. Entonces la presentación es así: análisis de la evolución de los conceptos del cálculo integral mediante nubes semánticas. Primero que todo, ¿qué vamos a contar el día de hoy? Venimos trabajando en didáctica del cálculo, son estudiantes del programa que venimos analizando cosas, y lo que hemos es tratado de adaptar todo lo que hemos visto a través de diferentes experiencias, cómo adaptamos un poco la enseñanza del cálculo a esta realidad. Entonces contaremos la historia de cómo comenzó la historia realmente, de lo que está pasando en este momento, cuáles fueron las acciones que para esta contingencia y algunos resultados. Entonces comenzamos analizando la historia. Si se dan cuenta, nos pasó así como cuando estamos viendo una película y nosotros los profesores nos encontramos ante este desafío, que es ver cómo enseñar matemáticas, cómo enseñarle a los estudiantes competencias matemáticas, a desarrollar su conocimiento a través de herramientas TIC. Entonces, el temor, ese temor nos sentimos cuando nosotros llegamos y vemos como ese tiburón, ese miedo de ver cómo nosotros lo podemos afrontar. Y entendimos en primera instancia que teníamos que agarrarnos o irnos a buscar unos aliados, a buscarnos unos compañeros. Y en ese momento, pues empezamos a analizar algunos aliados, así como cuando nosotros estamos viendo lo que necesito para poder trabajar, entonces encontramos que esos aliados que estaban inicialmente de nuestra parte son estos. Inicialmente, las herramientas como la que ustedes pueden ver a continuación, clases en vivo mediante una plataforma como lo es Meet, como lo es Zoom, como es Teams. Entonces intentamos a partir de esta realidad o de estas herramientas, un poco, ustedes pueden ver el video que va a estar rodando, era con un tablero digital, con un tablero blanco, whiteboard de Microsoft. Entonces, desde allí, tratar de explicar matemáticas, tratar de explicar cálculo, y entonces nos damos cuenta de que entramos en desesperación porque ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder explicar? Porque intento explicarle a un estudiante, intentamos que él logre entender el sentido, en este caso, de una integral por parte, que es la imagen que tenemos en este momento, y entramos en desesperación. O sea, no fue suficiente poder ver, no fue suficiente todo el trabajo que veníamos haciendo, pensando que quizás con una herramienta, únicamente con un tablero digital, íbamos a poder solventar la situación. Entonces entramos en desesperación. Yo me desesperé lógicamente, no sabía qué hacer, y entonces busqué una forma primero que todo me di cuenta que necesitaba un tablero como tal, necesitaba poder expresarle a mis estudiantes que se sintieran inicialmente como si estuvieran en el salón con la herramienta. Entonces lo que hice fue tomar el trípode del telescopio que tengo, que había comprado hace unos años para mirar, para hacer observación, y tomar entonces un tubo de PVC de 15 centímetros, hacerle una endija y sobre esa conectar también una tablet a la misma reunión que estaba trabajando, quitarle el audio, y entonces vamos a encontrar cosas como estas que me tocó hacer. Entonces estoy yo en clase y entonces fue cómo la tablet se conectaba y mandaba la imagen del tablero que ustedes pueden ver en la parte de atrás. Ahí digamos que estuve un poco feliz porque intentaba darle al estudiante a entender de que estaba haciendo cosas que habían resultado y que su profesor estaba frente a ellos como si estuviesen en el salón de clases. Pero aún así no fue suficiente. Aún así no fue suficiente porque habían otras cosas que analizar. Aún así no fue suficiente porque, bueno,
vino el apoyo de estudiantes, de exalumnos que me dijeron, profe, estuve mirando su video que compartió de cómo estaba haciendo y hay una persona que vende trípodes en el cual te puede conectar el celular. La institución nos dotó de un computador, entonces otro un computador adicional y entonces digo yo, llegaron los refuerzos. Con estos refuerzos logré pues trabajar un poco mejor. Sin embargo, no se basa únicamente en tener las herramientas, no se basa nada más en las herramientas porque si no tengo un contexto en analizar de mejor manera qué es lo que está pasando con mis estudiantes, no podré apoyarlos. O sea, yo puedo tener todas las herramientas, podré manejarlas, pero si yo no logro en, articular cuáles son esos elementos que permiten apoyar en cada elemento del proceso de aprendizaje remoto o virtual, como nosotros queramos denominarlo en este momento, pues no vamos a poder generar los aprendizajes y no vamos a poder priorizar exactamente qué es lo que él necesita. Solventar esta situación, después de toda esta cantidad que le acabo de contar, vino la acción para la contingencia. Entonces dije, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer primero que todo qué se ha hecho en otros lugares. Tenemos que ver qué dicen los autores, tenemos que ver qué dicen las personas que saben de educación matemática al respecto. Empecé una revisión. Luego hice un proceso de revisión de cuáles las herramientas que estaban disponibles también, además del hardware, lo que son con computadores, lo que tiene que ver con celular, lo que tiene que ver con dispositivos digitales. Identificar las dificultades. Cuando hablo de herramientas, me refiero a aquellas herramientas que tú puedes conseguir en Internet libre que pueden apoyarte en las clases, de acuerdo a ciertas características que deben cumplirse porque no es así, simplemente voy a utilizar esta y la utilicé y la coloqué y funcionó. Debe tener, responder a un requerimiento y a unas características de nuestros estudiantes de acuerdo a las dificultades. Es decir, no podemos llevar, ejemplo, un Kahoot por llevar un Kahoot, debe responder por qué el Kahoot y cuál es la estructura de pronto el concepto de educación, de educación matemática o de las matemáticas que nosotros queremos fortalecer dentro de esos estudiantes para poder utilizar Kahoot, porque si no Kahoot va a quedar en el mero juego, la mera experiencia lúdica y tampoco tiene que irse hacia allá, tiene que ser que nos genere lo que nosotros deseamos que es un aprendizaje de calidad en nuestros estudiantes. Entonces, después de ver varias herramientas, identificar dificultades, articulé esos elementos, hice una selección de herramientas y me fui a la implementación. Eso fue la acción, esa fue la ruta de acción que tuve después de tener todos estos elementos que les comentaba. Luego de eso, inicié una revisión, inicié la revisión documental. Aquí miré un poco de Godino, miré un poco de Font, miré un poco de Batanero, miré un poco de Guy Brousseau, un poco de Duval. Todo esto porque están dentro de la misma perspectiva clásica de la educación matemática, de la didáctica de las matemáticas, lo que tiene que ver con el nosotros podemos analizar los registros que se van realizando, los registros semióticos que se van dando cada vez que estos estudiantes nos están mandando material, me están mandando trabajo, me están mandando cosas, entonces cómo se pueden analizar para poder analizar desde la distancia qué podemos hacer y cómo podemos soportar su aprendizaje. Después de hacer eso, entonces aquí están las herramientas básicamente que pude revisar. Esta es una diapositiva que está en portugués que me quedó de unos compañeros que me están ayudando. Herramientas como Google Forms, como Microsoft Forms, todas estas herramientas que ustedes ven aquí, todas estas herramientas fueron exploradas, son buenas, pero no todas se adaptan a lo que realmente nosotros queremos. No se adaptan realmente a la situación y al momento. Entonces, en vez de implementarlas todas, seleccioné una que estuviera de un montón más cercana. Y la herramienta seleccionada fue una herramienta que se denomina Mentimeter. Mentimeter es una aplicación que funciona web, manda un código al estudiante, uno coloca las preguntas, manda un código, me lo voy a presentar. Y luego se manda eso, el estudiante responde, puede ser tipo quiz o en este caso, para poder promover que el estudiante para promover que el estudiante pudiese responder sin temores, cómo estaba sintiendo el aprendizaje o los conceptos que se estaban dando. Lo que se estaba solicitando era que fuese anónima, no una evaluación, sino que ellos sintiesen la confianza de poder expresar de manera clara, de manera sintética lo que nosotros veníamos, lo que se desea saber de lo que cómo está aprendiendo él, para poder fortalecer esos procesos.
Entonces, la herramienta dentro de Mentimeter hay una que se llama nube de palabras, nube semántica, que ustedes deben ver, están de esta manera. Entonces, dentro de todo contexto, nosotros llegamos a esto. ¿Cómo se utilizó? Se utilizó de esta manera. Ellos, como se dan cuenta, en la página yo coloco las preguntas y ellos se conectan mediante su dispositivo celular, desde su tablet, desde su computador, se puede conectar insertando ese código en la página www.menti.com y quedan conectados a la sesión. Se les asigna un, logo, digamos, eso sería como un emoji, un animalito en este caso, y aquí voy respondiendo. Aquí en este caso fue una prueba que les hice, pero ya después, ¿cómo se funcionó? ¿Cómo funcionó realmente con las 9 palabras? Funcionó de esta manera. Les voy a colocar un video de máximo 1 minuto, y aquí ustedes pueden ver aquí cómo le preguntaba a los estudiantes en ese momento. Al resolver un integral debemos considerar 2 puntos. Entonces ellos comenzaron, eso se llama, es la nube semántica, la conclusión se da en el momento que ellos se conectan, le salen 4 cajitas o 4 espacios en su celular, y en ellos van escribiendo los conceptos o las palabras que están relacionadas con las ideas que ellos quieren. Y en la medida que van respondiendo, el sistema va tomándolo, va mirando su frecuencia. La frecuencia me indica, se ve reflejada dentro de la nube semántica con el tamaño de la expresión. Entre más grande sea la expresión y esté más centrada, indica que es la palabra que ha tenido mayor frecuencia, o sea, ha sido más escrita por los estudiantes. Entonces, a partir de allí, después de las actividades y demás, se le consultó qué es lo que debe considerar a resolver una integral. Y aquí usted puede ver, o compañeros, colegas, pueden observar cómo se fue configurando la nube semántica en este ejercicio. Me encontraba en una clase, como se dan cuenta, y se hizo esa pregunta y comenzaron a estructurar. Alrededor usted puede ver cómo están las expresiones o los términos o los conceptos que tienen menor frecuencia. Y de esta forma, con estos elementos es que se configura ya el análisis como tal, como el análisis como tal de la nube semántica. Entonces, este resultado me lo envía la misma herramienta, lo envía directamente a mi correo electrónico, yo lo descargo y a partir de allí comienza el análisis. El análisis se puede hacer de 2 maneras. Lo puedo hacer yo personalmente, sin intervención de los compañeros, de los estudiantes, o puedo presentarlo a los mismos estudiantes ahí mismo, después de hacer la nube semántica, puedo hacer un corte y puedo mostrarle. Esta es una de las nubes que tenemos allí, que se fue considerado, y esto que te ve acá es otra nube, y esta nube aquí, como se da cuenta, los estudiantes sin temor alguno pudieron expresar, no lo sé, el hecho de que ellos en este momento, sin temor alguno, sin miedo, puedan decir que no encuentran la diferencia entre los métodos de integración vistos hasta ahora, no han logrado colocar el no sé, es un avance porque muchas veces el temor que les implica a ellos decir, no, bueno, no tengo claro, no lo dicen tan fácilmente si están identificados. Pero aquí permitió eso. En un análisis previo que podemos tener en cuenta es el que tenemos aquí. Este análisis fue directamente en clase. Se tomó la imagen, la nube semántica, se terminó la actividad, se tomó un pantallazo, se convirtió directamente y con un lápiz óptico, teniendo en cuenta que el computador tiene una característica que es táctil, pues logro escribir allí mismo y empiezo con ellos mismos a aclarar, lógicamente, aclarar qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, y a partir de allí empezamos a entender cómo se puede evolucionar o cómo evolucionan esos conceptos a partir de cada vez que se implemente esa nube. Cada vez que la nube se implemente, me va dando unos elementos para poder comparar, me va comparando exactamente cómo en el conjunto de ellos, a la hora de responder, eso va evolucionando o se va quedando allí. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? La tarea en este momento es comenzar a analizar cómo todas estas nubes están conectadas o se puede hacer una relación
intrasemántica o intersemántica entre cada una de esas nubes que va quedando como resultado del proceso de construcción por parte de los estudiantes. No quiero terminar sin antes expresar unas cuatro frases que me llevaron a la reflexión o este resultado de la reflexión de todo el proceso. Aprender a usar matemáticas como Meeting o Zoom es solo una parte del trabajo. Pensemos en la dosificación de actividades y formas alternativas de evaluación en la metodología remota o a distancia mediada por TIC. Educación remota de emergencia es sinónimo de educación virtual para muchos quizá. Sin embargo, en estos momentos, más que aprender a usar una herramienta, es saber adaptar los contenidos, las actividades y las evaluaciones a cualquiera de las dos maneras de ver este proceso tan complejo por el cual nosotros estamos transitando. Pensar que capacitar en educación mediada por TIC es solo manejar una herramienta es como pensar que para desarrollar una clase presencial basta con saber manejar el marcador y el tablero. Son reflexiones que me surgen de todo este proceso de construcción a través de toda esta dinámica presentada con las TIC, con el estudio, con la implementación y aprendiendo en la marcha. Pues bueno, básicamente en este momento no sé cuánto me llevé, doy las gracias y pues abro el espacio para que tengamos o ustedes realicen los compañeros todas las preguntas que creen pertinentes y necesarias. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, en este momento damos inicio a la sesión de preguntas para esta presentación. Se pueden dirigir a la parte inferior derecha de sus pantallas. Allí encontrarán el chat. Y buenas noches, interesante la presentación sobre el caso virtual para estudiantes preescolar, qué tan productiva sería. Bueno, en este caso, profe Gladys, muchas gracias por la pregunta. Realmente, lo que yo siempre he pensado en todo este proceso es tener claro si estamos hablando de educación virtual o estamos hablando de educación remota de emergencia. Por dos cosas, cuando nosotros hablamos de educación virtual, básicamente debe tener cuatro elementos clave. El video es la guía de aprendizaje, primero que todo, el video, la actividad y lo referente a un foro. Entonces, ahí pienso que hay que definir exactamente qué es lo que va a hacer. Yo propondría mucho para herramientas, propondría mucho Kahoot y Quizzes. Son dos elementos que les permiten a los estudiantes, en el contexto de que tengan las facilidades, poder responder básicamente con rompecabezas y ellos les facilitarán mucho. Es un manejo muy sencillo que ellos podrían llevar a cabo. Profesor Cristóbal, muchas gracias. ¿Qué requisitos o estructura debe tener una clase sustentada bajo herramientas TICS? Bueno, profe, primero que todo, como lo comentaba ahorita, hay que analizar realmente qué es lo que nosotros hemos identificado en los estudiantes que están necesitando. Entonces, primero que todo, podremos desarrollar una sesión o una parte en la cual puede hacer una explicación con un video, puede ser usted clase de manera sincrónica, explicándole, y luego a partir de esas luego de esa identificación de algunas actividades que se coloquen, usted puede básicamente identificar qué herramienta TIC puede utilizar. Buenas noches, las nubes semánticas se aplican para cualquier tema de matemáticas. Bueno, depende, más que el tema, queremos ver, sería cómo evoluciona el concepto. O sea, más que todo es como una conceptualización. Usted puede hacer un análisis dependiendo de la forma en que lo que usted pregunte y lo que esté buscando.
¿Qué herramientas puedo utilizar? Bueno, estaba trabajando mucho, hay dos herramientas que son muy chéveres con la profesora Angélica, muchas gracias por la pregunta. Profesora Angélica, hay dos herramientas, una que se llama ProProf, que está en la presentación, y la otra es ClassFlow, que son dos herramientas que le permiten a usted interactuar muchísimo con los estudiantes, sobre todo cuando están en primaria. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Vladimir. Buenas tardes. Si en la propuesta promueve la participación del estudiante, ¿de qué manera se podría lograr que la participación sea asertiva? Es decir, intentar garantizar que haya una previa consulta de la y así indicar que la información se recolecta es la más confiable. Profe, aquí creo que es básico generar dos elementos primordiales. Uno es una guía de aprendizaje y segundo, una rúbrica acorde con la realidad y el contexto de las actividades que se está buscando. Porque la rúbrica me diría a mí exactamente qué es lo que yo a él le voy a evaluar y con eso buscamos que el estudiante vaya y se enfoque exactamente lo que nosotros deseamos. En esa rúbrica nosotros podríamos hasta integrar la participación de ellos. Y eso es clave porque nos daría a nosotros los elementos para poder evaluarlos y que ellos sean también gestores de su aprendizaje y se autorregulen a la hora de hacer sus trabajos y sus actividades y sepan exactamente que su evaluación fue hecha conforme a unas pautas dadas con claridad. No sé si, profe, ahí daría respuesta. Estoy respondiendo a las preguntas. Bueno, profe, el profesor, sí, señor. El profesor Luis pregunta, ¿qué resultados se manifiestan en los estudiantes? ¿Qué resultados se manifestaron, profe? Hasta el momento estoy en el estudio. Lo que he visto hasta el momento, profe, no me ha llenado mucha satisfacción, soy honesto, porque no he notado un avance significativo. No he notado un avance significativo, quizás porque llevamos mes y medio prácticamente trabajando y habría que, digamos, sintonizar mucho y motivar mucho al estudiante para que se comprometa y trabaje y entonces se sienta motivado a hacer lo que está haciendo con su aprendizaje. Porque si bien es cierto, hay una de las cosas que está afectando esta situación, es mucho el punto de vista del estudiante. Y es nuestro trabajo lograr que ellos puedan motivarse y hacer el mejor trabajo y que esos aprendizajes puedan consolidarse de la mejor manera. Porque, sinceramente, el aprendizaje es autónomo y nosotros estamos para guiarlo y nosotros estamos para conllevar todas estas mecánicas, todas estas dinámicas, pero nosotros no podemos solos, también necesitamos de parte de ellos que participen y se comprometan y básicamente no he conseguido hasta el momento lo que yo espero conseguir dentro de esa clase de cálculo integral. Sí, con la misma herramienta se puede indagar, profe. La herramienta Mentimeter que yo les he mostrado es una herramienta que es gratuita. Bueno, hasta tres o cuatro preguntas. Y a partir de allí es como que hay que idearse más o menos una estrategia que nos permita ir modificando, ir guardando el resultado, modificar e ir haciendo o este, buscar cómo pues pagar digamos, la membresía, pero yo sé que eso es muy complejo en este momento porque hay prioridades. Sin embargo, creo que si uno se dedica y le va a cambiar las preguntas, pues eso es asunto. Le comentaba, profe, Angélica, sí, ir precisando las preguntas, profe, Luis Alberto, eso es cierto. Profe, Angélica Marixa, profe, yo le comentaba que Cash Flow, en la presentación, en el video te va a poder ver una que se llama Class Flow, está en español y es una herramienta muy, muy chévere, tiene tablero, tiene actividades, tiene unos quizzes que usted los puede ajustar, es súper interesante. Y la otra es Kahoot. Kahoot es una herramienta que permite mucha interacción. Lógicamente, esta Kahoot necesita que el estudiante se encuentre con el profesor de manera sincrónica y pueda participar. Kahoot tiene la ventaja que pueden construir
pueden hasta construir a partir de las figuras, como son figuras geométricas y de colores, ellos pueden moverla y pueden empezar a hacer apareamiento entre cada uno de los conceptos que se estén preguntando. Es súper interesante, súper poderosísima, sobre todo también la que le comentó ahorita Cashflow, que tiene la posibilidad de hacer hasta rúbricas. Atento a más preguntas. Bueno, profe, esperemos unos minutitos a ver si hay alguna otra inquietud. La profesora Clara Colón, saludos. Teniendo en cuenta la cantidad de variables del contexto familiar, laboral, de conectividad, los estudiantes, ¿qué recomendaciones haría a los docentes sobre la elaboración de las guías de aprendizaje para orientar el aprendizaje de las matemáticas? La dosificación y la... Profe, muchas gracias por la pregunta. Dosificar y establecer prioridades. O sea, ¿qué es lo que realmente, qué competencia deseo fortalecer en el estudiante en este contexto? No podemos saturarlo con muchas cosas, porque él tiene su vida, está bien que está en su casa, participa con su familia, pero tampoco la tarea, de pronto cuando se colocan guías de aprendizaje que son demasiado extensas, hacen es sobrecargar a los padres. Ahí eso los padres vienen haciendo la guía de los hijos y no la intencionalidad. Entonces, la primera recomendación es establecer, priorizar, como decía el profesor Puchuru en su intervención hace unas semanas, priorizar exactamente qué es lo que vamos a buscar con ellos. Y segundo, dosificar las actividades de acuerdo al tiempo, o sea, calcular exactamente cuánto puede demorarse él haciendo una actividad. ¿Para qué? Para que este estudiante se sienta motivado, se sienta con ganas de trabajar y que no se sienta estresado, sobre todo al momento de hacer una guía de aprendizaje. Bueno, con respecto a la conectividad, ahí depende mucho de cómo las instituciones educativas y las entidades territoriales estén llevando este trabajo. Sé que en Barranquilla la alcaldía distrital y la gobernación del Atlántico, hablo de este contexto, para lo que están fuera del departamento, en el interior del país y en otras zonas, se está buscando se está buscando que las guías lleguen impresas a los estudiantes. Tengo conocimiento de eso para que aquellos que tengan conectividad puedan trabajar, pero tiene que haber un buen proceso de transposición didáctica para que queden ajustadas y que los estudiantes puedan entender. Sí, señor. Aquí hay un proceso, aquí hay un concepto que se viene trabajando hace rato y el proceso de autorregulación que el profesor Luis Alberto está muy relacionado con lo que acaba de plantear. Y ese proceso de autorregulación va a permitir que sea disciplinado y tenga también esa autonomía para que sea partícipe de su aprendizaje y lo construya. Totalmente de acuerdo. Eso todo, digamos que todo está dentro, le planteaba Morán, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. No podemos andar solos, tenemos que buscar la forma de entre todos construir y hacer para salir y de salir bien librados de todo este proceso. No hay más inquietudes por el momento, entonces damos cierre a esta sesión de preguntas. Muchas gracias, profe José. Entonces, pues Muchas finalmente gracias a ustedes. agradecemos a los ponentes Consuelo Garzón y José Solórzano por estos valiosos aportes, por sus experiencias, también a las personas que han asistido a esta sesión. Les recuerdo que esta sesión de una empresa docente en el transcurso de esta semana. También las transparencias las compartiremos en la página del proyecto Desde Casa que encontrarán en ud.uniantes.edu.co y les recuerdo y los invitamos a la siguiente sesión de estas experiencias de práctica a distancia que se desarrollarán el siguiente martes 12 de mayo. Muchas gracias. Pero muchas Feliz resto de día.